No sé si recordáis el concepto del cordón sanitario, ¿no? En muchos países de Europa, durante muchos años, ahora eso ya se ha olvidado, pero durante muchos años se decía, no puede gobernar la extrema derecha, no puede gobernar, y hay que hacer lo imposible para que no gobierne la extrema derecha. Eso se decía, ¿no? Entonces, ¿qué era lo imposible? Que el resto de partidos se aliasen para evitar gobiernos de la extrema derecha. En Francia se veía con el apoyo que recibía el rival de Marine Le Pen en las elecciones. En este caso, pues evidentemente Emmanuel Macron las dos veces. En otros países era la idea de hacer grandes coaliciones para que no gobernase la extrema derecha. Y claro, si aceptamos que el cordón sanitario es eso, otra cosa es que os parezca bien o no, que en el chat también está abierto a que podéis comentarlo y los que estáis en el podcast a dejar comentarios. Pero, más allá de si nos parece bien o no el cordón sanitario es, vale, si aceptamos que la definición de cordón sanitario es esa, la pregunta ¿es tan descabellado decir que el PSOE se abstenga si el Partido Popular tiene muchos más escaños que el PSOE, pero no llega a la mayoría absoluta? O sea, la pregunta es descabellada. ¿Es una locura la pregunta? Claro. Aquí, desde el PSOE han respondido, bueno, esto para dar tiempo al chat, desde el PSOE han respondido y desde otros sectores que cuando se trata de dejar gobernar al PP, el PSOE en alguna ocasión lo ha permitido. Bueno, de hecho, con Rajoy, pero no al Pedro revés. Sánchez, ¿no? En otras... Pedro Sánchez se lo sabe de memoria. Claro. No es no. No es no, no es no. Que, claro, que le costó, bueno, para quien no lo recuerde, en el año 2015 se celebran elecciones generales. El PSOE acaba como primera fuerza, Pedro Sánchez era secretario general, intenta negociar un gobierno con Ciudadanos y Podemos, entre ellos no se hablan, por tanto repetición electoral, y en las elecciones de 2016 el planteamiento era el contrario. PSOE intentó Pedro Sánchez gobernar, pero finalmente fue Mariano Rajoy el que propuso una investidura. Eso sí, una investidura en la que si el PSOE votaba en contra nos íbamos a una tercera elección o una segunda repetición de elecciones. Se propuso esa posibilidad, la abstención del Partido Socialista. Pedro Sánchez, como secretario general, dimitió para no estar ese día en el Congreso votando abstención a Mariano Rajoy. Bueno, pues en ese momento no era por la presencia de Vox, pero ahora la pregunta está ahí. Aunque claro, yo creo que gente como Raimar, que es votante de Vox, dirá, bueno, yo no tengo ninguna opinión ante eso, ¿no? O quizá no sé qué opinión puede tener, pero no sé, Fran, por ejemplo. O sea, yo fíjate que el debate no es tanto si tú fueses el PSOE te abstendrías, es una locura hablar de esto. O sea, realmente, si aceptamos que la definición de cordón sanitario es vamos a aliarnos para evitar que gobierne la extrema derecha, ¿por qué? Como pregunta, ¿por qué hay tanta... no sé, tanta... sí, o sea, como que duele tanto esta pregunta de, hombre, ¿cómo propones eso? ¿Sabes? No sé. Yo creo que más allá de la investidura, no, o sea, es decir, si hay una investidura, pongámonos, una investidura, Feijóo sale elegido con la abstención del PSOE, ¿vale? Para evitar que Vox entre en el gobierno, etcétera, vale. La legislatura son 4 años. El PP necesitará apoyos y los va a buscar en Vox, no los va a buscar en otros partidos. Por lo tanto, no sé hasta qué punto le conviene no congraciarse con ellos. Es decir, el PSOE a lo mejor estaría, bajo mi punto de vista, estaría regalando unos votos para favorecer unas políticas conservadoras que se llevarán a cabo los 4 años siguientes, ¿no? Y sí que es cierto que tal como hizo hace ya 8 años, ¿no? Para evitar estas terceras elecciones, pues se habló desde el PSOE del tema de la responsabilidad, todo, y que aquella votación descabrajó el partido. Recordemos todo el serial, todo bueno, por la mitad. Susana Díaz lo apartó por la mitad. Y entonces esto, pues, yo creo que es de mal recuerdo en el PSOE, y de aquí que haya salido. Bueno, este jueves Zapatero, creo que en la SER, con una entrevista con Ángel Barceló, lo ha vuelto a decir, que ni de broma, eso que ni lo planteen, y que de alguna manera lo que quiere Feijóo es, pues, ir allanando el terreno de este posible escenario, ¿no? Claro, recordemos que esta misma semana Feijóo, ante esa posibilidad, dijo que si Pedro Sánchez no venía a las buenas, que él empezaría a llamar a los varones del PSOE. Sí. Hostia, nen.
A mí eso, bueno, que esta mañana, o sea, este jueves por la mañana, Salvador Illa, el líder del Partido Socialista en Cataluña, del PSC, contestaba en una entrevista a Las Matines diciendo, a mí que ni se moleste. Y además diciendo que se acuerde que en 2016 los diputados del PSC votaron no a Rajoy. Es decir, Rajoy salió presidente porque no hacía falta que votase todo el PSOE, pero que Rajoy, o sea, perdón, que el PSC votó que no, o sea que... Y me parece que Emiliano García, no sé si García Paje o Vara, uno de estos varones también, que podrían ser más proclives a cogerle el teléfono a Feijóo, yo no, más proclives, sí. Parece que también lo han descartado. También te digo una cosa, esto, y volviendo un poco al tema futbolístico, como hemos puesto un ejemplo antes, para mí esto también es como cuando ratifican a un entrenador. Sí, el entrenador continúa, pero si la próxima jornada perdemos... A lo mejor el entrenador salta por los aires, ¿no? Yo creo que sí. También son sensaciones. De aquí a una semana, que estemos en plena campaña, a lo mejor el tema de debate es otro y la sensación es otra. Y parece a lo mejor que el PP remonte, porque ahora parece que con todas las entrevistas de Pedro Sánchez parece que el PSOE ha remontado, ¿no? No sé hasta qué punto esto se plasmará en las encuestas, pero que al final son sensaciones. Creo que era Valdano que vino a decir el fútbol es un estado de ánimo, si no me equivoco, y si no corregidme. Sí, creo que era él. Bueno, es que tenía esas frases, Valdano, sí. Tenía que ser él. Y yo creo que la política también, y más en el ritmo frenético en el que una semana es los 6 meses de hace 20 años. ¿no? Y pueden pasar 1000 cosas. Literalmente. Dice Fuerista, y realmente yo creo que va un poco en la línea de lo que estábamos comentando, dice, si pudiéramos elegir directamente al presidente del gobierno, incluso con segunda vuelta, a la francesa, vamos, quizás todas esas polémicas no tendrían cabida. A ver, no tendrían cabida, pero estarías viniendo al terreno que estamos diciendo, porque en Francia el cordón sanitario se ha visto. Es decir, a ver, y sobre todo con el padre de Marine Le Pen, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Jean-Marie Le Pen. Cuando Jean-Marie Le Pen llega sorprendiendo a todo el mundo a la segunda vuelta, si no me equivoco, con Jacques Chirac, si no me equivoco, se enfrentaba a Jacques Chirac, el resto de fuerzas políticas, desde los comunistas, Jean-Marie Le Pen, ¿no? Jean-Marie Le Pen, sí, gracias al alfabético. Sí, es que no me lo has quitado alfabético y lo estaba leyendo, digo, espérate que lo he dicho mal. Bueno, la cuestión, que cuando Jean-Marie Le Pen llega a la segunda vuelta, sorprendiendo, ¿vale? Fue una sorpresa. Todas las fuerzas dicen, no, a Chirac. O sea, me da igual, estoy en las antípodas de Chirac, no sé qué. Asumo que he perdido la primera vuelta, asumo que, cuidado, yo ya no puedo salir. Al menos, y me parece que Chirac ganó con un 80 y pico %. A Macron no ha ganado nunca por esa distancia, pero no neguemos que es lo mismo. Bueno, con Mélenchon diciendo no votemos a Le Pen, pero tampoco pedía el voto para Macron. Bueno, eso es otro tema. Macron, pero, sí. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto intento contestar a Fuerista, ¿no? Lo dice, estas polémicas no tendrían cabida. Bueno, no, porque lo veríamos más claro, o votas A, o votas B, o votas blanco, o votas negro, entonces veríamos más claro el posicionamiento, pero creo que el ejemplo de Mélenchon es un buen ejemplo de que a lo mejor la polémica hubiese estado, porque hubo mucha polémica con las declaraciones de Mélenchon, bueno, la campaña de Mélenchon de no votéis Le Pen, ya crack, pero es que no hay más opciones, o sea, señor, si no votamos Le Pen, votamos Macron, entonces, y él, no, yo tampoco he dicho eso. Yo tenía, a ver, aquí por ahondar un poco, no me quiero tirar piedras a nuestro tejado, ¿no? De como españoles, pero aquí yo creo que llegado ese momento, visto lo visto, como desde algunos partidos se está incluso, y desde algunas sucursales mediáticas se está incluso boicoteando más la campaña de los partidos de izquierdas que pueden tener posibilidades, en este caso PSOE y Sumar. Yo creo que llegado a un escenario entre, pongamos, Pedro Sánchez y Abascal en una segunda vuelta, habría gente de izquierdas o de según qué nacionalismos, de periféricos que se dicen, ¿no? Que actuarían como Mélenchon e incluso peor. Yo estoy totalmente seguro. Mira, por ejemplo, desde Junts, la campaña de Junts es Ja n'hi ha prou. Es que decir, no vamos a volver a dar nuestros votos gratuitamente a Sánchez. Y las malas lenguas y los mal pensados, y lo que yo creo que es personalmente, es que ahora mismo prefieren un gobierno con Abascal de vicepresidente que pueda hacer crecer otra vez el soufflé, ¿no? ¿Quieres que te confirme eso? ¿Quieres que te confirme esa sensación? Este jueves, declaraciones de Carles Puigdemont. El PSOE me ofreció un indulto. ¿Tú a quién crees que beneficia eso? Si hasta Borja Semper se hizo, a las pocas horas de las declaraciones, eco en Twitter, eso
y Puigdemont lo sabe, solo beneficia a la derecha y sobre todo a la extrema derecha. Solo beneficia. O sea, ¿eso a quién beneficia? ¿A Sumar? ¿Qué narices va a Sumar? A PSOE, nada, evidentemente menos. Es decir, no hay un votante del PSOE que diga, ¡ay, qué buena persona que le ofrecieron el indulto! No. Por eso, todo esto que ahora hablaremos de Puigdemont, lo comentaba porque llegado el escenario de una segunda vuelta, pongamos Sánchez-Abascal, es que habría un montón de personas que abogan por los cordones sanitarios, se les llena la boca del cordón sanitario contra la extrema derecha, que boicotearían, si no directamente, y sería mucho peor que Melenchón. Dice Alfaro Bético, dice, en la segunda vuelta existe también el cordón sanitario. En Francia, en España existiría, por cierto, porque ya vamos a tope con las elecciones. Pero yo creo que para la próxima temporada deberíamos abrir un debate sobre si en España tendría algún sentido un sistema presidencialista, teniendo en cuenta nacionalismos, o cómo encaja, o le damos sentido al Senado, o empezamos a darle algún sentido al Senado para el tema territorial. O nos encontraremos una segunda vuelta entre el de Teruel existe contra el de Guerra Republicana, ¿sabes? Que eso ya sería un cachondeo máximo. Claro, esto en Francia tú no te vas a encontrar. Claro, en Francia no te vas a encontrar el de Viva el sur de Francia contra. Claro. Pero aquí, hombre, no llegarían a segunda vuelta. Pero sí que desvirtuaría mucho la primera vuelta. Eso yo creo que sí. O sea, nunca va a llegar Esquerra Republicana a una segunda vuelta. Pero te puede desvirtuar bastante la primera, yo creo. Pero bueno, eso... y luego sobre todo, ¿a qué apoyo? Es lo que estamos diciendo. Claro. ¿A quién apoyarías? ¿Por quién pedirías el voto en la segunda vuelta? ¿No? Es que mira, esto, y siguiendo un poco con lo que hablamos antes de Puigdemont, cogiendo un poco espera, mira, Gulillón me dice algo antes de decir yo. Dice Gulillón, para las municipales podría tener más sentido. Mira, teniendo en cuenta que el sistema electoral de las municipales dice que si no te pones de acuerdo gobierna la lista más votada, pues chico, oye... Una segunda vuelta para elegir al alcalde me sirve. Ahora, también te digo una cosa. Como todas las decisiones de un ayuntamiento pasan por el pleno municipal, ostras, como el alcalde sea muy odiado, se le pueden hacer 4 años de legislatura... Claro. Y si no, miraros Baron Noir. Baron Noir, la serie de HBO, os la miráis, que es política francesa local. Se te puede atragantar, ¿eh? Como no te lleves bien con él, por lo que sea... Claro. No, tú gobiernas en minoría un ayuntamiento y te dan el día de la investidura, te ofrecen unos votos, un partido que anuncia que no va a entrar en tu gobierno, se queda en la oposición, pero que por responsabilidad te vota y tal. Esto puede ser un regalo envenenado, porque depende de la correlación de fuerzas. Ojo, Bueno, en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, Jaume Collboni, veremos a ver cómo gobierna, porque no tiene pacto de momento con ningún partido. Dice Alfaro Bético, un alcalde gobernando con todo el resto en contra puede ser un infierno. O sea, welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Sí. O sea, pero es que yo ya estoy pensando, aunque ahora nos estamos olvidando porque han venido unas municipales y ahora van a venir las generales. Per Aragonés en Cataluña está gobernando con 33 diputados cuando la mayoría absoluta está en 68. Pedro Sánchez, cuando le hizo la moción de censura a Mariano Rajoy, hasta que convocó elecciones y las convocó porque no le aprobaron unos presupuestos, gobernaba en minoría. Entonces, claro, welcome to the jungle. O sea, que empiecen los juegos del hambre. Como gobiernes. Gobernar en minoría siempre es muy jodido. Si son 5 escaños de diferencia, pues dice, bueno... Pero cuando la cosa te va muy gorda, cuando la cosa te está yendo y tal, puede ser muy, muy jodido, como decimos. Por cierto, el tema que yo no me quería olvidar. Seguíamos con el independentismo por una cosa que estabas hablando tú de la indecisión, de no cumplir del todo con el cordón sanitario. Hay una parte del independentismo, no tanto los partidos, sino organizaciones como la Asamblea, etcétera, que lo que están haciendo para el 23J, por si no lo sabéis, es pedir abstención masiva. Que nadie vaya a votar. Hoy por eso han votado que no al final, que no la van a pedir, pero se han estado un mes pidiéndola casi. Claro, menos mal. ¿Por qué? Porque yo lo estaba comentando precisamente este jueves en una emisora de radio. Yo me ponía politólogo y decía, ojo, porque en España no hay un mínimo de porcentaje de votos. Es decir, no hay un mínimo de participación para que las elecciones sean legales. Es decir, la abstención masiva, primero que no iba a ser masiva porque Esquerra estaba pidiendo el voto, la CUP pedía el voto, Junts pedía el voto, pero bueno, era simplemente muy absurdo y contraproducente contra los intereses independentistas. Es decir, más allá de si te cae bien o no el mundo independentista, era contraproducente para ellos. Entonces,
no me extraña que hayan votado que no, la verdad. Por cierto, dice Gulillón, es verdad, siguiendo con Cataluña, dice Pere Aragonés gobierna siendo segunda fuerza, no primera, es decir. Correcto. Bueno, a sí. ver, estás empatado a escaños, pero... Estás empatado a escaños, pero bueno, es un menos detalle. Menos votos. Oye, que tú, Fran, nos decías antes que nos quieres comentar lo que le ha pasado esta semana a Puigdemont. Déjame antes que cierre este debate, obviamente podéis seguir comentando, pero dejadme que he cogido unos datos que son interesantes, publicados, por cierto, una revista digital que os recomiendo, Le Grand Continent, que viene de Francia, está todo publicado en español, súper chula. Y encargó una encuesta propia a más de 1000 personas. Ojo que esto no se ve tampoco todos los días. Hola tezanos, ¿sabes? Esto de más de 1000 encuestados. Y atención a algunos datos, ¿eh? Se le preguntaba a la gente, la típica también, un poco una típica pregunta de aceptación a favor, en contra de un posible gobierno PP más Vox y luego, por supuesto, también un gobierno PSOE-Sumar, ¿vale? Atención, solo el 34% de los españoles estaría a favor de una alianza entre el Partido Popular y Vox, ¿vale? El 57% se opone, de los cuales 45% no solo se opone, sino que dice estoy muy en contra. O sea, tenemos un 45% de los españoles muy en contra del gobierno PP y Vox. Pero claro, aquí yo creo que Raimark o cualquiera en el chat diría, cuidado, vale, pero ¿qué tal la izquierda? Ojo que la izquierda, alguno puede estar aquí... Vale, ojo que la izquierda, el 53% de los españoles se opone a una alianza PSOE-Sumar. Vale, no es tanto como oponerse a la del PP-Vox, pero el 53% se opone a una alianza PSOE-Sumar. Y por último, también por cerrar este tema, ¿recuerdas, Fran, que antes me hablabas de los varones, de la posición que tenían de defensa a ultranza de Pedro Sánchez? Bueno, una de las características que tuvo la vuelta a los escenarios de Pedro Sánchez cuando dimitió en 2016 fue que fue aupado por la militancia, fue que ganó mucho poder entre la militancia. Bueno, el 90% de los votantes del PSOE rechaza la alianza entre el Partido Popular y Vox. ¿Por qué digo esto? Porque imaginaros qué reacción tendría el votante del PSOE si el Partido Socialista se abstuviese para que el Partido Popular pudiese gobernar sin la necesidad de Vox. Esto yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Este último dato os lo aporto para que os quedéis con él, ¿eh? 90% de los votantes del PSOE afirma que está en contra de una alianza PP-Vox. Claro, también diréis, bueno ya, pero es que si se abstuviesen no habría alianza PP-Vox. Ya, pero es muy grande el campo dentro del Partido Socialista de los votantes que estaría en contra de dejar gobernar al Partido Popular. O sea que ahí también dejamos ese dato porque es para tenerlo en cuenta. Más allá de, como digo, lo que opine cada uno y demás.